Bueno, hermanos, hasta ahora hemos hablado de la razón por la que tenemos dos testamentos, dos acuerdos entre Dios y la humanidad, dos formas diferentes por las cuales nosotros podemos acercarnos a Dios y relacionarnos con Dios. Y hemos hablado sobre el período de 400 años de silencio entre el final del Antiguo Testamento y el Nuevo, y lo que pasó en la política y con diferentes imperios de la tierra y la lengua que la gente hablaba y todo eso. Ahora, en este video quiero tratar con el primer bloque o división del Nuevo Testamento, que es la parte de los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas, ¿sí? Y se refiere al mensaje por el cual podemos ser salvos, pero también se refiere a los evangelios con mayúscula, los 4 evangelios escritos por los evangelistas. Cuando hablamos de los evangelistas, la idea es que ellos compartieron las buenas nuevas. Ahora, en 1 Corintios 15, del 1 al 3, Pablo dice que en su esencia, el mensaje del evangelio se trata de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Entonces, es una buena idea llamar los primeros libros los evangelios, porque tienen que ver con la vida, el ministerio, los milagros, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo es el nuevo pacto, Él es el evangelio. Esto fue profetizado en los llamados cantos del siervo sufriente de Isaías. Por ejemplo, en Isaías 42, 6, el profeta dijo que Dios iba a hacer de su siervo el pacto. O sea, Él iba a hacer el pacto entre Dios y el pueblo, una persona. Entonces, Cristo mismo es el pacto. Su vida nos da vida. Su nombre, Yeshua, que traduce al español a Jesús, su nombre quiere decir Dios es salvación. Yahweh salva, ¿sí? Entonces, Él es el mensaje. Por eso los evangelios hablan de la vida de Cristo, y los evangelistas eran los que trajeron las buenas nuevas de Cristo. Ahora, es importante saber que los evangelios no son biografías modernas. En una biografía se escribe detalles de la persona, sus pensamientos interiores, ¿verdad? Lo que pensaba, cómo llegó a ser la persona famosa de renombre que todos ahora conocemos. Pero los evangelios no eran biografías en sí. Pero, sin embargo, los eruditos han descubierto cartas escritas de otras personas de aquellos años, del primer siglo, y es un género que se llama bioi. Bioi es algo que era común en aquellos tiempos, que escribían como los evangelios. Y en este género la idea no era transmitir todos los pensamientos o el desarrollo interno de la persona, sino más bien transmitir cuál era sus enseñanzas, sus palabras más importantes, su enfoque, digamos, y todos los eventos clave de su vida, ¿sí? Para transmitir su mensaje de esta persona. Y esta es la idea de los evangelios. No encontramos ni una sola descripción de Cristo físicamente. O sea, no se describe
el color de su pelo, sus ojos, cosas así. Pero lo que sí se transmita ahí, sí se comunica en los evangelios, son los mensajes de Cristo, las palabras de Cristo y lo que nos da fe en Cristo. La idea del evangelio, dice Juan, en Juan 20:31, dice que él escribió lo que él escribió en el evangelio para que pudiéramos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces la idea es no dar todos los detalles de su vida, sino que tengamos fe en Cristo, o que tengamos un encuentro con Cristo. Y esto es el punto. Ahora, hay que saber también que tenemos 4 evangelios, y esto es un poquito curioso, ¿no? ¿Por qué tenemos 4? ¿Por qué no solo uno? ¿O por qué no se combinaron en uno? ¿Y por qué se escriben un poquito diferentes? Por ejemplo, Mateo organiza su material en bloques. Tiene todas las parábolas, por ejemplo, juntadas. Y tiene el Sermón del Monte, todo juntado en los capítulos de 5 al 7. Mientras Lucas, por el otro lado, esparce los eventos, las enseñanzas entre toda la historia, no las amontona en bloques. Entonces ahí vemos que Dios permitió que estos autores editaran o compilaran o formaran sus libros según ellos sintieron guiados por el Espíritu Santo. Y tenían libertad para organizar su material. Ahora, los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque la palabra sun, y que se pronuncia sin en español, pero en griego es sun, quiere decir con o juntos. Y luego hay una palabra opsis o optanomai en griego que significa ver. Entonces, los evangelios son llamados los sinópticos porque los 3 ven juntos, entre comillas, la historia de Cristo. O sea, miren o ven la vida de Cristo desde la misma perspectiva. Y estos 3 evangelios cuentan la historia de Jesús desde la tierra hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos evangelios describen el nacimiento de Cristo y empiezan con los eventos terrenales y gradualmente revelan a Jesús como divino y como el Mesías en un grado cada vez mayor. Estos sinópticos hacen esto, ¿ok? En cambio, el libro de Juan fue escrito por último y es muy diferente. Y Juan cuenta la historia de Jesús desde el cielo hacia abajo. ¿Por qué digo esto? Porque Juan comienza con Jesús como el Logos o el Verbo, la palabra de Dios, preencarnado, o sea que existía desde la eternidad. Y luego dice que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces él cuenta la historia desde el cielo hacia abajo. Ahora, las diferencias entre los evangelios causan confusión para algunos, pero no significan que se contradigan entre sí. Simplemente muestran los diferentes enfoques hacia la vida de Cristo y los diferentes aspectos de su ministerio que estos escritores enfatizaron. Pero sin embargo, esto sí causa confusión para muchos y este problema se llama el problema sinóptico, o sea, que hay diferencias entre los 3 evangelios sinópticos. Y les voy a dar unos ejemplos en la pantalla. Pero por ejemplo, Mateo 8:28 dice que había 2 hombres endemoniados en las tumbas al otro lado de Galilea.
mientras Marcos se refiere solo a uno. Igual con la historia del asna y su pollino. Mateo 21 dice el burro y su pollino. Y luego en Marcos dice que solo un burro, un burrito. Y en la historia de lo que Pilato escribió y puso encima de la cruz de Cristo, cada evangelio cuenta la historia con poquito de diferencia. Y esto para algunos causa problemas. Y hay cosas como, por ejemplo, el contexto en que Cristo dice algo en un evangelio es diferente que el contexto en que lo dice en otro. Por ejemplo, esto de cuando dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntarlos como una gallina junta sus polluelos, no sé cómo decir. Pero esto se encuentra en diferentes contextos en Mateo y luego en Lucas. En Mateo se encuentra después de cuando está redarguyendo a los fariseos y los saduceos. Pero en Lucas se encuentra cuando está en el camino llegando a Jerusalén en el final, la semana final de su vida. Bueno, una cosa es segura. Del problema sinóptico usted puede encontrar mucho en la internet, puede leer mucho de esto. Hay diferencias, pero de hecho no causa mucho problema, porque si hubo dos hombres endemoniados, ciertamente hubo uno, ¿no? Entonces hay una manera de explicarlo y entenderlo para que no sea una contradicción. Y a través de estas diferencias muchas veces aprendemos cosas, pero hay cosas que aprendemos comparando un evangelio con otros. Y otra cosa que quiero decir es que los eruditos están de acuerdo mayormente en que Jesús era un rabí itinerario, ¿no? Entonces quiere decir que él hablaba y decía las mismas cosas una y otra vez y muchas veces porque iba de lugar en lugar. Yo he viajado en diferentes países y me llevan. En la mañana estoy en esta iglesia, tengo que predicar. Luego me llevan a una cárcel y tengo que predicar. Y luego me llevan a otro grupo y a otro grupo y a otro grupo. Entonces tengo que decir las mismas cosas una y otra vez. Y lo más probable es que Jesús también operaba y predicaba. Él era el verbo, ¿verdad? Y tenía el mensaje, era el mensaje. Entonces él compartió las mismas cosas del reino de Dios en donde quiera que iba. Entonces se dijo la misma cosa en diferentes contextos. Esto es normal, no es ningún problema. Dos de los escritores de los evangelios, San Juan y Mateo, eran testigos oculares de lo que escribieron. Y los otros dos, Marcos y Lucas, no se sabe si eran o no testigos oculares, pero por cierto andaban con testigos oculares, andaban con apóstoles, porque sabemos que Lucas, viajaba con Pablo, y les voy a dar algunos textos que lo dicen, y sabemos que Marcos andaba con ambos, Pablo y Pedro, y mucho con Pedro, y por eso dicen que él era como su intérprete de Pedro y escuchaba todo lo que Pedro decía una y otra vez, y por fin le pidieron que lo escribiera. Otra razón por la que tenemos 4 evangelios es porque probablemente cada uno escribió a diferentes audiencias al principio y para suplir diferentes necesidades espirituales. Se cree, por ejemplo, que Marcos escribió primero y lo más probable que escribió en Roma. Y él escribió para una audiencia de romanos que no sabían las palabras arameas, por ejemplo, y por eso él traducía las palabras arameas. Y Mateo escribió para la gente de Antioquía, Siria. Y pues cada uno tenía diferentes audiencias en mente y diferentes necesidades. Y querían enfatizar diferentes aspectos del evangelio. Algunos enfatizan algo que los otros no. Por ejemplo, Juan dedica 5 capítulos al aposento alto y el último discurso de Jesús, y los otros evangelistas ni lo mencionan.
Entonces, eran diferentes de otras perspectivas, pero tiene su valor cada uno. Y definitivamente nos ayuda a comprender mejor. Ahora llego a la parte que mencioné antes, pero aquí tengo mis notas, puedo explicarlo mejor. Por ejemplo, cuando Jesús habló de la destrucción de Jerusalén, Mateo 24 y Marcos 13, ambos dicen que cuando los discípulos vean, entre comillas, la abominación desoladora, entre comillas, donde no debería estar, deben huir. ¿Sí? Y ambos tienen declaraciones entre paréntesis. Dice, el que lee, entienda. Después de esto de la abominación desoladora, se encuentra paréntesis. El que lee, entienda. Eso quiere decir que Jesús no dijo, el que lee, entienda. Eso fue añadido después por los autores. Y Marcos escribió primero y Lucas y Mateo copiaron lo que Marcos escribió. Pero Mateo agrega que el profeta Daniel se refirió a esto. ¿Sí? Y dice, como dijo el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Sí? Y óiganme, esto es interesante. En español, en inglés digo, Marcos no dice tal. Pero en la versión Reina Valera en español, Marcos lo dice también, pero no está en el inglés. Hay diferencias, hermanos. Pero la idea, el punto que iba a llegar era que Marcos no dijo de Daniel, pero dijo el que lee entienda. Mateo dijo el que lee entienda, pero añadió, como dijo el profeta Daniel, que nos lleva a Daniel para entender mejor qué es la abominación desoladora, pues era cuando Antíoco el IV entró en el templo de Dios y desacró y contaminó el templo con a matar a un puerco ahí, derramar la sangre de un puerco, etcétera, y poner un ídolo. Entonces nos da una pista, nos hace entender, y por eso dije en la enseñanza que Antíoco el IV era el primer anticristo, ¿sí? Pero en inglés, en español es diferente, pero en inglés Marcos no lo menciona. Luego Mateo, que fue escrito después, lo menciona y clarifica que deben referirse a Daniel. Y luego Lucas, que escribió después de los dos, Lucas 22, básicamente lo interpreta todo para nosotros y dice que cuando ven los ejércitos romanos rodear Jerusalén, entonces que huyen, ¿sí? Entonces mi punto es que obtenemos más conocimiento al leer los diferentes relatos. Y a la vez tenemos que ver cuál era, o tratar de saber cuál era el punto de cada autor en su propio contexto. Y es probable también, esto es nada más conjetura, pero es probable también que Dios nos dio los 4 evangelios para enseñarnos cómo Él puede usar diferentes personas con diferentes dones para diferentes contextos, etc. Esto nos ayuda, ¿sí?, a entender esto. Ahora, quiero sugerir algunos libros para que les puedan ayudar, ¿sí? 2 de estos las he encontrado, 3 las he encontrado en español y el otro tiene que estar, pero no lo he encontrado todavía. El primer libro es Lectura Eficaz de la Biblia por Gordon Fee y Douglas Stewart. Es excelente. Y luego Cómo leer la Biblia como literatura por Leland Ryken. Y es interesante porque explica las formas literarias del Nuevo Testamento. Que las parábolas, sermones, diálogos, figuras retóricas, hipérbole, metáforas, símil, alegoría y simbolismo. Esto es muy importante, muy importante. Y también quiero mencionar la versión nueva internacional Armonía de los Evangelios por Robert Tomás y Stanley Gundry, porque esto pone en columnas paralelas todos los evangelios para que puedan hacer una comparación. Y otro, por último,
No basta mi fe para ser ateo. Es un libro que he enseñado 2 o 3 veces en mi iglesia y el autor, uno de los autores, vino a nuestra iglesia una vez, Frank Turek, y tuve el privilegio de conocer al otro, Norm Geisler, una sola vez. Son excelentes porque dan una cantidad de información sobre la confiabilidad de los documentos. Ahora, sabemos, ¿verdad?, que la misma escritura en el Nuevo Testamento dice cosas que nos hacen saber que tenían en mente que un día esto iba a estar escrito. Por ejemplo, en Mateo 24:35, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán jamás. Lo cual implica, ¿no?, que sus palabras eventualmente serían escritas y preservadas. También en Juan 14:26, Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a enseñar a sus seguidores todas las cosas que Él les había dicho y lo que había hecho, etc., para que pudieran recordar y escribir bien. Entonces, esta es la razón por la que confiamos en la Biblia. Ahora, ¿cómo es que llegaron, los evangelios nos llegaron? La mayoría están de acuerdo en que en los primeros años del movimiento cristiano, toda la gente pensaba que Cristo iba a volver en cualquier momento, entonces nadie escribió nada. Además, había persecución y tenían que huir de lugar en lugar y hubo guerras y instabilidad y todo eso. Pero a medida que los apóstoles fueron ejecutados y algunos líderes empezaron a morir y la iglesia iba creciendo, se dieron cuenta de que tenían que escribir, alguien tenía que escribir las historias de Jesús para tener algo más fijo, algo más cierto para compartir con los nuevos creyentes y para estar más seguros de lo que creían. Entonces, la mayoría de eruditos están de acuerdo con que Marcos escribió primero su libro, compilando lo que había oído de Pedro y de Pablo una y otra vez, y probablemente escribió su libro en Roma, y van a ver en la pantalla las fechas. Hay diferencia de opinión sobre las fechas. En diferentes Biblias de estudio encontrarán unas diferencias, pero mayormente, más o menos, estas son las fechas que él escribió en la medida de la década de los 50, y luego una década después Mateo escribió, y luego Lucas como a las 62, y luego Juan por último. Y para que sepan, fue antes que las epístolas fueron escritas. Por ejemplo, en los años 40, Santiago, Gálatas, Tesalonicenses fueron escritas. Entonces los evangelios vinieron después, pero la idea es que todos los documentos fueron escritos dentro de un lapso de entre 20 y 62 años, aproximadamente, 62 años aproximadamente después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y luego estos evangelios y otras epístolas y todo eso fueron copiados. Y acuérdense, hermanos, Gutenberg no inventó la impresa hasta 1453. Entonces, ahora nosotros cuando pensamos en libros así como tenemos ahora, imprimidos, ¿verdad? Donde todas las palabras salen igual, etc. Pero no fue así por siglos. Todo fue escrito a mano y copiado en diferentes idiomas y copiado en diferentes materiales, papiro, pieles de animales, etc. Y desparramados, esparcidos y escondidos debajo de la tierra o en un monasterio o en estas ruinas. Y los romanos durante un tiempo estaban quemando los pergaminos, recogiendo todos los pergaminos y destruyéndolos. Por eso fue escrito muchas veces. Y ahora en el día de hoy tenemos más de 14,000 fragmentos de manuscritos del Nuevo Testamento. Más de 14,000.
Y tenemos más de 5.700 Nuevos Testamentos completos. ¿Sí? Esto es mucho más que cualquier otro libro de la antigüedad. Ahora, se sabe que hay muchas diferencias entre estos manuscritos, pero tómenlo en cuenta que estamos hablando de cosas escritas a mano, no impresas, no imprimidas, no sé decirlo en español. Fueron copiados a mano. Entonces hay muchos errores y muchas diferencias. Pero lo bueno es que con tantos miles de manuscritos, miles y miles, se puede comparar esta versión, este manuscrito aquí, con estos otros, etc. Y sí hay errores, hermanos, pero son errores de ortografía mayormente. Y les voy a poner una transparencia para que vean un ejemplo de Juan 3:16 donde yo puse errores. A propósito, hice errores. Cuando tenemos 14,000 manuscritos que podemos comparar, no tenemos que dudar que tenemos la verdadera palabra de Dios. Podemos llegar a la verdad con comparar todas estas versiones y por eso dicen las Biblias más modernas, las versiones más modernas, muchas veces usted verá una nota y dice abajo, los manuscritos más viejos no tienen esto. ¿Sí? Esto es porque, hermanos, en los años 1600, o 1500, 1600, cuando, por ejemplo, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron la Biblia, cuando King James en Inglaterra ordenó la traducción de la Biblia al inglés, en aquellos años de 1600, etc., no tenían acceso a todos sus manuscritos que ahora tenemos. Solo tenían unas copias limitadas, una cantidad limitada de copias. Entonces hicieron su mejor traducción posible. Y hermano, hay algunas diferencias, pero déjeme decirle, estas diferencias nunca cambian ni una sola doctrina que es esencial de la fe cristiana. No afectan la enseñanza del Evangelio. Son cosas de ortografía, etc. Y las versiones más modernas ahora son más confiables y mejores porque tienen acceso, los eruditos, los traductores, tenían acceso a más copias, más manuscritos. Y déjenme recomendar que vayan a la bibleproject.com para saber más de esto. Y hay muchas otras fuentes en el internet que pueden estudiar. Y si tienen chance algún día de llegar a Washington, D.C., hay un museo de la Biblia de 6 pisos. Y es impresionante, hermanos. Si tienen oportunidad, vayan a ese museo porque allí tienen manuscritos y tienen Biblias muy, muy antiguas, de siglos atrás. Y verán ahí cómo lo hicieron los monjes, por ejemplo, en la media edad. Copiaron las escrituras y ellos dibujaron y todo. Y fue bonito lo que hicieron. Entonces la Biblia, el Nuevo Testamento, es muy confiable. Podemos confiar. Y especialmente en la historia de los evangélicos. Por ahora es todo lo que puedo compartir en el video. Espero que me escriban un email o algo y que alguien clique en para decir like o algo así. Me manden un email o una pregunta o comentario o una petición de oración. Y hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga.